Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan hoy. Es un honor para mí presentar el diálogo Tradiciones Poéticas en Chile, que se va a desarrollar en el marco de la programación cultural de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y, en el fondo, a quien me corresponde presentar es a dos de los principales exponentes de la poesía en Chile, a Rosabeth Muñoz y a Elicura Chihuailaf, quienes van a conversar libremente en torno a las tradiciones poéticas en Chile y que en el fondo espero despierten el interés de todos los lectores de Latinoamérica. Así es que un gusto Rosabeth, un gusto Elicura. Dejo el espacio para que ustedes puedan discutir sobre estos asuntos. Rosabeth, por favor. Buenas tardes, saludo con especial afecto a mi querido Licura Chihuailaf, compañero de tantos años de poesía y de amistad, a la Feria del Libro de Guadalajara que nos permite conversar de lo que más amamos, o por lo menos de una de las cosas más amadas que es la poesía, la palabra poética. Y eso, pues estoy ahora aquí en el sur de Chile, en Chiloé. Creo que Licura está todavía más allá. Marimari pu pañi, pu lamien, pu pichiquiche, pu huechequiche, pu huenei. Marimari compuche tufachi mapumeu, tufachi el funmeu, tufachi guarriameu, chaltumai tufachi ngutrancanmeu, pachant, ule, huya, rumel. Buenas tardes, hermanos, hermanas, niños, niñas, jóvenes, amigos, amigas. Un saludo para toda la gente de esta gran tierra que, que, nos reúne a través de esta virtualidad. Muchas gracias por esta conversación de ayer, de hoy, de mañana, de siempre. Un agrado poder estar con mi amiga querida Rosabeth Muñoz, que como bien ha dicho, es esa la palabra poeta, en breve vida, el jardín de la amistad. Y juntos hemos caminado en ese jardín. Y también saludar a Pedro Maino, que he tenido también el privilegio de conversar con él ahí a orillas del bosque de mi loft, de mi comunidad. Ya que estamos en esto, Elicura, de una conversación respecto de cómo hemos estado, ¿cierto?, transitando, caminando en la poesía. Me gustaría tal vez iniciar con un poema que relaciona el sentido que le doy a la escritura y los orígenes de cómo empecé a escribir. Se llama Yo Piedra. Recuerdo exactamente el día que encontré la piedra escondida debajo de un montón de lamilla en la playa. Estaba cubierta de una capa oscura, algo viscosa, que me llevé a la nariz como si fuera el mar entero en el hueco de mi mano. Y yo tuve la culpa de rasparla hasta sacarle brillo. Enseguida se hizo una reunión en la escuela para instalar el motor de la luz eléctrica. Yo no sabía lo que podía provocar la piedra, así es que la andaba trayendo en el bolsillo de mi delantal, y cuando estaba sola me gustaba sacarle y pasarle un paño hasta que despedía unos destellos luminosos. Así, cada vez fue llegando el retén de carabineros, la lancha grande del maestro Ciro, la ampliación de la escuela. Cuando me di cuenta de los poderes de la piedra, mis vestidos me quedaban chicos, casi toda la gente andaba con zapatos
y muchos jóvenes se habían ido para siempre de la isla. Entonces tomé el ágata maravillosa, ojitos de gato, y la envolví en un trapo negro. Después la metí debajo de una tabla suelta del piso, pero ya era tarde. Su efecto se había desatado y por inercia, la velocidad del tiempo ya no paró más. En este poema yo creo que vuelvo, ¿cierto?, a la primera infancia, que es donde está cargada esa infancia de relatos de los mayores, de relatos de la gente de aquí, de Chiloé, que vivía mucho conversando las noches, conversando los inviernos y tocando los temas grandes y pequeños, ¿cierto?, con lo que tenía en la mano y en el corazón, que eran las palabras. Yo creo, Elicura, que por lo que hemos conversado, tú tienes una relación con la poesía también bastante antigua, ¿no? Debo lugar, y tú lo sabes, querida Rosa Betty, pero para contarle a los amigos y amigas que estarán viéndonos, fue un camino que, como suele decirse, producto de la causa, porque nunca estuvo en, no estuve ni en la búsqueda y por lo tanto no es el derrotero que yo quiero caminar, pero como somos habitados, como dice nuestra gente y como dicen todos los pueblos nativos del mundo, recordando que todos los seres humanos que habitan la tierra, todos y todas provienen de pueblos, de culturas nativas, solo que algunos lo han ido olvidando. La poesía surgió ahí hojeando el gran libro de la naturaleza. Ese libro que con el paso de los años nos vamos dando cuenta que quedarán muchas páginas sin hojear. Y por eso yo comienzo también con un constantemente que tiene que ver con la conversación de una de mis profesoras en la escuela llamada primaria, que hablaba sobre una llave que no existía en de la casa azul ni de la casa tradicional que se llama ruca, ¿no? Pero que el profesor habló de la llave que abre del corazón, del espíritu, y que nos conectan con todos y todas. Llave que nadie ha perdido. La poesía no sirve para nada, me dicen, y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas el aire, saludando con pájaros la cruz del sur. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua, pero ha perdido el alma. La poesía. La poesía es un gesto, un sueño, el paisaje. Tus ojos y mis ojos, hacha, oídos, corazón, la misma música. Y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. Y poesía es el canto de mis antepasados, el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal. Kanple miyaumen, ñamluinche gumayawun, kiñam chumngeche gume peronto am taimi, futakura kalil inaeneu, welu tawiñonka yungei tamirayen, yuke, chewamai tañipu wiggle.
A propósito de lo que dice tu poema, recuerdo inmediatamente el papel que tenía la escuela, ¿no?, en nuestra formación. Eh, lo hemos comentado tantas veces en Chile, la mayoría de los buenos poetas chilenos son de regiones, son de lugares apartados de los centros digamos, de los centros de difusión o de grandes urbes. Y creo que tiene que ver esto de nuestro interés por la literatura en muchos de nosotros, ¿no? El trabajo que hacían en las escuelas primarias, en las escuelas básicas. De hecho, mi propio pasión por la poesía nace primero de las voces, de las voces de la gente mayor, como decía entonces, sobre todo de las mujeres, para las personas que están escuchando y no conocen de mí, digamos. Yo pertenezco, vivo y nací en un archipiélago al sur de Chile que se llama Chiloé, donde por el mismo disposición, digamos, geográfica, ha habido siempre mucho aislamiento respecto del resto de Chile continental, y se formó, por lo tanto, o una de las razones, ¿cierto?, además del clima, una cultura muy particular, y una cultura que está basada en la vida comunitaria, en una vida bien sacrificada, pero al mismo tiempo llena de historias, de narración, de respuestas frente al mundo, que son para un niño son encantamientos. Y para mí esas dos cosas, esas historias escuchadas en la primera infancia, y después el papel de la escuela con profesores normalistas que me tocaron, que, que conocían mucho de la literatura chilena y confiaban en nosotros como niños, ¿cierto?, que íbamos a comprender a estos autores que decían de nuestra alma nacional, si es que eso existe, y nos leíamos en tercero o cuarto básico a Manuel Rojas, a Francisco Coloane, leíamos poesía de Gabriela Mistral, nos aprendíamos poemas de memoria con palabras tremendas que entonces no entendíamos, pero que se iban guardando en alguna parte, ¿cierto?, como un pozo de agua viva al que alguna vez íbamos a acudir, como así ha sucedido en muchos de nosotros, pienso. Claro, cuando te oigo hablar de Rosa Betty, es como si estuvieras escuchando esos años en que me tocó asomar a la ciudad, salir eh, a un exilio en las ciudades. Mis comienzos fueron tan diferentes, ¿no? Porque esta conversación con la profesora que mencioné viene posteriormente, pero yo me inicié en la comunidad en la que nací, crecí, igual que mis hermanas y hermanos, en la precordillera, al interior de Temuco, en la Gualmapu, ¿no?, en nuestro territorio que abarca hasta Chiloé por el sur, y que antes tuvo ese nombre, hasta que se instaló o fue instalado este país hoy y aún llamado Chile. Entonces, transcurrió mi vida en torno al fogón de la casa tradicional, donde pasábamos la mayor parte del tiempo. Y me refiero al otoño, invierno, y si no, allí dando vueltas en el patio que era el bosque, con canto de esteros, de vertientes, de muchos pájaros, de diversidad de, de la naturaleza, con sus animalitos, sus insectos, cosas que
que alguna veo que anduvo, que saltó a tu bolsillo de tu corazón, de tu espíritu. Y esa conversación olvidada también, ¿no? con todos los seres de la naturaleza de la cual, dice nuestra gente, aprendemos nuestra habla. Entonces, en un lugar en los abuelos no hablaban castellano, ¿no? Sino mapudungún. Y padres que oficiaron de profesores, mi padre fue profesor normalista, y mi madre de un colegio que se llamó técnico. Entonces, y vivíamos escuchando los cantos, los cuentos, las adivinanzas, ¿no? Los consejos de los mayores, y desde allí asomó la poesía. Y por eso también hoy digo, para mí, para nosotros, la poesía es todo. No es solamente la palabra denominada poética, en el caso de la poesía, verso, sino también es aroma, textura, color, forma, gestualidad, etcétera, etcétera. Entonces, en eso estuvo de mi quehacer poético, incluido otro idioma, otro lenguaje olvidado casi, que es el lenguaje de los peumas, de los sueños, que nos muestran la circularidad de somos presentes solo porque somos pasado y por eso somos futuro. No se puede borrar el pasado porque sería como borrar el futuro. Y ya nos decían, y ya eso era un gran poema. Claro que sí, yo siento que el peso de esas palabras, el peso de cada una de las lecturas que tenían sobre la realidad, sobre el mundo, nuestros mayores, han sido definitivas para darle un curso también a la vida, más allá de lo estrictamente literario, digamos, como esta poesía extendida de la que tú hablas, en la que yo también me siento como, como participante, ¿no? Porque a mí la poesía que me interesa leer y la poesía que busco y la que yo creo que es muy buena también para la pedagogía que hago para los estudiantes, para los niños, es esa que le dice a ellos formas o modos o caminos para encontrarse a sí mismos, para reconocer en los otros que son iguales a ellos y en el entorno cuáles son los elementos de ese mundo que les son propios. Me parece que es un momento como muy importante en la humanidad como para pararse a leer eso, o sea, el peso de las palabras que nos hacen bien, el peso de las palabras que nos hacen sentido, que le dan, diríamos, sustancia y que nos permiten entender este complejo mundo en el que estamos inmersos. Yo creo que eso ha sido durante mucho tiempo también lo que le ha dado un cierto motor a lo que escribo. Yo intento ser libre en la escritura, pero, o sea, no tener programado ni temas ni construcciones de texto, pero sí que siempre tengan sentido, que vayan a hacerle, ojalá que ese texto no venga a enturbiar la mirada sobre la realidad, sino que participe de ella desde otro lugar. A mí eso me interesa mucho. Claro, claro. Sí, y bueno, como la idea es que las tradiciones poéticas chilenas, creo que
a través de lo que estamos conversando, estamos dando cuenta de parte de ella, ¿no? Y a pesar de que nuestros lugares son cercanos, pero también marcan inicios y permanencias en este mundo que ponen más o menos énfasis en aspectos que son parte de la denominada mapuchidad, como en mi caso, perteneciente a la visión de mundo del pueblo mapuche, de su cultura, y en tu caso también como habitante chilena, pero chilota, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, eso, Rosa Betty, como hemos conversado, a mí me ha llevado también a la preocupación de dar cuenta, en primer lugar, a mí mismo, y luego que tal vez intenten comprenderlo, o con quienes converso, en este país que es la Gualmapu o el país llamado Chile o en cualquier lugar del mundo. ¿Qué es lo que yo como persona que no tenía y no tengo el afán de transformarme en un poeta, porque como digo, la poesía es todo, pero intentar decirme dónde estoy, qué es lo que pienso respecto de este quehacer que me ha tocado. Y hace años, conversando en un lugar de el querido México, en Tlaxcala, ¿no? una ciudad muy cercana a Ciudad de México, y conversando con un querido hermano maya, Jorge Cocompech, haciéndonos preguntas, y yo dije, mira, yo siento que no pertenecía a la oralidad porque, como ya conté, nací y crecí allí, y bueno, habito también hoy día, desde hace mucho tiempo, en mi comunidad, cuyo lazo jamás perdí, pero no me siento parte de la oralidad porque de ella aprendo, ¿no? de las mayores, de los mayores, aprendo, ¿no? De alguna manera yo soy ya parte de ellos y de ellas. Pero está por otro lado la escritura. Tú nombrabas a dos grandes nombres de la literatura chilena. Entonces, que me invitaron a su cultura. Y entonces yo dije, bueno, yo menos soy parte de la literatura. Entonces recordé un EP, un relato de nuestra tradición, el relato del azul, el Calfuepeu. Entonces dije, como somos el lecho de esa energía que viene del infinito y se instala en su casa transitoria, que es nuestro cuerpo, y que fluye por ese cauce que somos nosotros. Entonces dije yo, bueno, yo soy parte de ese cauce que desde luego tiene dos laderas que la alimentan. Por un lado, su vertiente principal, su alimentación principal, que
es la con su visión de mundo, de donde hablo y en la que vivo. Y por otro lado, su par, la ladera, de la escritura y también de su literatura. Y entonces soy como el agua que va, ¿no? Y que hace que estas dos orillas lo transformen en un oralitor. O sea, una mezcla de oralidad permanente y de también escritura no tan permanente, pero que es mi modo de habitar, mi modo de vivir, mi modo de respirar, de acudir a ese jardín del mundo donde las palabras son sus flores, delicadas, hermosas, fragantes, ¿no? Con textura, y que son las que ofrecemos como en este momento, ¿no? Que vamos cortando las más bellas para poder dar cuenta, única conversación que nos habita y que no empieza con nosotros, sino con nuestros y nuestras antepasados. Uh-huh. A mí sí, bueno, me ha impresionado siempre porque ya llevamos, como decíamos al inicio, esta larga conversación, pero no deja de sorprenderme cada vez cómo se parecen nuestras visiones o lo que nos ha llevado o lo que es la poesía o cómo la entendemos. Cuando tú hablas de la oralidad y del peso que tiene la oralidad, yo pensaba en todos los ejercicios que hago y que siempre los estudiantes me preguntan dónde consigo, por ejemplo, la verosimilitud que le llamas o la verdad que hay en muchas citas que hago de hablantes, de personas. Y es que yo copio frases textuales de la gente, sobre todo de las viejas, de las mayores, de la gente, tías, abuelas, tías abuelas, vecinas mayores, porque creo que el peso que tienen sus palabras está eh, como engrosada por la voz de muchas otras, tal como tú dices, se van sumando las unas a las otras todo ese peso que es como las plantas, ¿no? Que tienen esas raíces profundas y uno, por mucha creatividad que haya desarrollado, a lo mejor técnicas de escritura, no va a llegar nunca a resolver a veces cosas que dicen en 2 o 3 frases y que vienen acumulaciones de sabiduría mucho más anteriores a nosotros. Yo me entrego mucho al ejercicio de escuchar, creo que en escribir, el escribir y el escuchar y el leer están profundamente trenzados, creo que es un tejido poderoso y desde el cual nosotros vamos colgándonos nomás y somos un hilo más que va en esa misma dirección, en esa trama armándose. Y yo en ese sentido, por ejemplo, cuando tú dices que tú no buscabas ser poeta, yo creo voy a decir algo que era bien ingenuo pero desde mi experiencia, que yo desde niñita quería ser escritora. Mi modelo, mi ídola era Gabriela Mistral y yo quería ser como ella, entonces siempre que preguntan qué quieres ser cuando grande, yo quería ser escritora. Pero ahora lo miro como lo veo hoy y agradezco habermela encontrado tan niñita, yo haberla conocido tan niña, digo como lectora, nunca la vi en realidad, pero quiero decir haberla conocido como lectora y como su persona, esto que hacían los profesores de mostrarnos y ponernos a la persona que escribía estos textos, porque fue muy valioso también para hacer que mi otro amor, que es la pedagogía, y yo he tratado de tomarme de esas dos cuerdas, ¿no? Para sentir que tengo algo que decirle a las generaciones nuevas, por ejemplo. Y también como en un doble de ida y vuelta, ¿no? Yo me sigo manteniendo activa, joven, creo yo, y llena de lo que viene en el mundo, de la comprensión del mundo de hoy, porque permanentemente tengo contacto con los niños y jóvenes. Creo que
los poetas como de o citando a Jorge Tellier, que lo dijo tanto él, ¿no? También bebido de otras partes, pero esto de ser los guardianes del mito. Me parece que cuando de pronto pareciera que todos estuvieran orientándose hacia el divertimento, una sociedad que olvida, como tú has usado varias veces la palabra, o se olvidan de quiénes son. Yo creo que la poesía tiene una tremenda reserva de sentido y de identidad, y que más tarde o más temprano siempre se vuelve a ella. Yo veo en este tiempo que estamos la cantidad de jóvenes que se acerca a la poesía, la cantidad de jóvenes que están escribiendo y que están leyendo poesía. A mí, en lo personal, me da un optimismo tremendo respecto al futuro, a pesar de que muchas de las señales son oscuras. El optimismo que me da es esto, que cuando buscan, encuentran aquí en Chile hay una poderosa poesía en que siempre hay algunas voces que le hacen sentido a los chicos buscadores de hoy. Claro, claro, sí. Claro, es que la palabra poética, y yo insisto que no es solamente verso, viene con una carga de memoria, o sea, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos en esta conversación, cuando estamos solos, en todas circunstancias? Estamos dando las voces y nuestras alternativas, nuestras alternativas. Cuando hablamos, y esto también soy profesor, pero en mi constante andar a lo largo y ancho, si se puede decir, de Chile y también de otros lugares del mundo, siempre recurriendo al hecho que creo que si la poesía sirve para algo es precisamente para, para aquello que tú llamas identidad, ¿no? Que lo que es la identidad, el árbol de la identidad, eh, y que porque contiene territorio, eh, a la historia que nos cuentan los y las mayores, a una visión a un idioma que no es que nos ha tocado. Y la poesía es una manera de poner énfasis en ello, me parece. Porque es el poema que nos llegó, que nos regalaron. Entonces, porque ninguno de nosotros eligió un tiempo, un lugar, una familia, una comunidad, pero nuestra gente dice, tenemos una tarea, que es conocer lo que nos ha tocado, porque la única manera de amar aquello que nos ha tocado es a través de la palabra poética, es decir, de vernos en los que somos, en lo que somos, y por lo tanto, amor, ternura por nosotros mismos, que es la única posibilidad, nos dicen, de poder aceptar la diversidad, de amar la diversidad. Porque precisamente como tú has señalado, Rosa Betty, a veces, y volvemos a la desmemoria, que lo más importante es la conversación. Una conversación que no nos pertenece, que nos ha sido regalada, que nosotros apenas un pequeño tramo de nuestra experiencia. Y que la conversación es una forma de arte que es la fundamental para todos los seres humanos.
y que es un arte, pero que el arte no lo da fundamentalmente el, el cómo decimos, el qué decimos. El arte está la capacidad en el aprendizaje de escuchar. Es tan difícil escuchar que a veces no nos escuchamos ni a mismos. Recuerdo que nos decían nuestros abuelos, nuestros padres, y después inventamos. Sobre todo, creo que la oralitura, vivir en ese espacio que es la oralidad y la escritura, no está recordando esa realidad, también esa hermosa posibilidad de la conversación poética. Sí, una conversación necesaria. Estaba pensando a propósito de los regalos, que cuesta decirlo, cuesta sincerar esto porque pareciera que uno lo dice desde la liviandad y no es cierto, que siento que esto de la pandemia que nos ha llegado a todos como un fuerte remesón, por un lado también fue un regalo, como de detenerse y mirar, reflexionar, profundizar en cuestiones que ya mucha gente no estaba ni hablando. En lo personal, aquí yo creo que lo conversamos con muchos amigos y gente que vive en esta misma ciudad donde yo vivo y en algunos lugares cercanos. Volver a las casas, regresar a los adentro, a los interiores, significó también en términos simbólicos internarse en nosotros mismos. Significó, por ejemplo, empezar a recordar, ¿no?, todo lo que hacían nuestros viejos, ¿cierto?, cuando en los tremendos inviernos y largos inviernos de meses acá, cómo tener a todos los niños adentro y a veces pasando necesidades económicas, como pasó ahora, todas estas cosas pero que están en el pasado de nuestras familias, de la gente rural aquí en Chile, de muchos lugares apartados. Volver, ingresar y detenerse primero, parar como el tiempo de estos trabajos que son trabajar para seguir trabajando y para poder seguir consumiendo, etcétera. Todo este círculo vicioso, detenerse, que no fue decisión nuestra, pero detenerse para como darnos la oportunidad, como nos ha dado tanto en la vida, en realidad siempre está dando la oportunidad de que remires y escuches todo lo que te está diciendo el mundo en el que vives. Y me acuerdo que en el caso particular mío, empezamos a hacer cosas que hacía mucho que no se hacían. Los nietos están aprendiendo a hacer pan, aprendiendo cama, a arreglar los calcetines, cosas que eran naturales en nuestras generaciones y que se habían estado perdiendo porque las cosas se podían reemplazar muy fácilmente con el tema del consumo ahora. Pero durante este año y medio hemos retomado formas de vivir que yo creo que son muy buenas para nosotros, formas de entendernos de otro modo con la naturaleza, de otro modo entre nosotros. Y aunque no vamos a salir purificados todos, y no soy ingenuo en eso de creer, sí yo creo en las transformaciones personales que han tenido muchas personas. Mirar cómo esa posibilidad que muchos profesores estamos usando para reflexionar con los chicos, más que pasar materias y contenidos, qué es lo que pasó en nosotros durante este tiempo. No sé cómo lo viviste tú, Helicura, o cómo lo estás viviendo. Claro, mira, yo creo que, como tú dices, y lo he afirmado también desde el comienzo, la pandemia ha sido una gran oportunidad, ¿no?, para que, sobre todo en las ciudades, porque la mayor parte de mi vida ha transcurrido en el campo y sigo allí, ha perdido
ha dejado apagar, que se apague ese fogón, que es la conversación. Y entonces la pandemia ha dado posibilidad de visualizar el ancho camino de la conversación, del vivir o llegar a vivir la diversidad, no como un discurso, sino como una realidad que se quiere ahondar cada vez más. Entonces, la posibilidad de convocar a la ternura en esta dualidad que somos, positivos y negativos, porque así es la Tierra, y la Tierra es así porque es parte del infinito. Entonces, la vuelta a la palabra poética de esa conversación, y que no hay que sentirse menos moderno, porque hoy precisamente la conversación, su búsqueda, tendría que ser lo moderno, pero frente a ello me declaro escéptico, optimista, porque también esto tendría que llevarnos a pensar que frente a una realidad que como todo ser humano compartimos, el camino que se estaba siguiendo en el quehacer en general, impregnado por una visión, diría, equivocada de la política, que la pandemia nos ha recordado que el territorio que andamos, del que venimos y hacia el que va la humanidad, es el camino cultural. Volver allí la mirada, y para que entre ese fragmento que es la política, y que pronto se quiere hacer sentir con el territorio, que la política sea algo poético, o sea, que retorne a la conversación, que retorne al lugar divino que es el territorio cultural, que hacer tengan espacio las distintas visiones de mundo, es decir, que tengan espacio las diversidades, que como en Chile, hoy cuando se va, ojalá, a una nueva constitución, que es imperioso que así sea, que nada ni nadie coarte ese camino, y que ese libro, recordarás, Rosa Betty, que hace unos cuantos meses yo te escribí regresando desde el exilio pandémico, desde España, donde me encontró en quehaceres poéticos esta pandemia, que tendría, en vista de la posibilidad de inicio de esa constituyente que hoy es una realidad, que tendría que ser un libro poético. Profundamente poético. Eso mismo me parecía a mí. Tú sabes que yo estuve candidata a constituyente precisamente porque pensaba que debían haber, o que habría sido bueno que hubiesen poetas allí también que lucharan por este poder de las palabras, y de las palabras bellas, no en el sentido de estético solamente, sino que en el sentido de la belleza como algo que permanece y que es muy nuestro y que es tan necesario. Pero ahora que escucho las conversaciones que se están produciendo con todos
las discordancias incluso, aún así yo creo que ya se está produciendo ese diálogo que, es tan, que incluye visiones muy diversas, muy diferentes. La pura conformación a mí ya me llena de emoción y creo que es un momento precioso para las palabras. Espero, como tú, que llegue a buen puerto y yo creo que así va a ser, porque tenemos que estar luchando todos para que así sea, desde los lugares que nos toca, porque nunca habíamos tenido esta oportunidad, que las palabras tengan realmente la importancia de salvar vidas, porque yo siempre he pensado que la literatura salva vidas, porque lo he visto en mis estudiantes, he visto como desde espíritus que tú los ves marchitos, como que ya no quieren nada, ya tienen 14 años y están aburridos del mundo, y sin embargo encontrándose con un texto, con unas palabras, con un grupo de gente que está pensando en las palabras de otro modo, los ves iluminarse. Yo sinceramente siento que la literatura salva vidas. ¿Y cómo no será así si nuestra carta fundamental, el pacto donde todos nos vamos a sentar alrededor de una mesa y mirarnos y conversar, si ese pacto está escrito con las palabras que necesitamos, o sea, con más razón ese futuro soñado es lo que nos mueve, yo creo, en estos momentos. A mí, sinceramente, me parece que es lo mejor que ha pasado en muchas décadas en Chile. La posibilidad, el sueño siquiera de que esté ocurriendo. Claro, claro, claro. Y que nos, todo que hacer en adelante, ojalá, aún siendo escéptico optimista, reitero, nos haga pensar en lo que en nuestra cultura, como en todas las culturas del mundo, y sobre todo en quienes recuerdan, ¿no?, en las denominadas culturas nativas del mundo, existe un equivalente a nuestro Ichofim, que se puede traducir como biodiversidad y que traducido diría que es la totalidad sin exclusión, la integridad sin fragmentación de la vida, de todo lo viviente. Entonces, y ahí vuelvo entonces a mencionar, ¿no?, retomar la cultura, ¿no?, que es la totalidad de lo que así vivimos, así soñamos, así conversamos, y también miramos y nos preguntamos en todos los idiomas, parados frente al universo, de dónde venimos, hacia dónde vamos, nos decimos como se dijeron nuestros antepasados. Entonces, que la palabra poética sirva para algo, que no se vuelva a decir que la poesía no sirve para nada. Entonces, asoma desde luego, pero también perder de vista esa realidad, que todo esto que ocurre hoy día y que nos tiene en esta situación, como en este momento, que quisiera tener la pausa, sentir tu respirar, el de Pedro, el de las personas allí en ese territorio hermoso y querido de México, y estamos en esta virtualidad, ¿no?, tan ajena, y que volvamos a algo mucho mejor que lo que teníamos hasta hace algunos años, que un poco, lo digo con un poco de ironía, porque indudablemente ha sido duro para los pueblos nativos y para los pueblos profundos de todos los países. Y entonces que volvamos, que tengamos la posibilidad de soñar juntos, aceptándonos,
mirándonos, conversando en ese amplio camino que nos, como dijimos, nos abrió la pandemia, que no generamos nosotros, porque incluso hoy se habla de violencia, pero la poesía dice que para terminar con la violencia, quienes la generan tienen que terminar con su violencia, para que entonces nuevamente las vertientes de la palabra poética vuelvan a cantar con aguas incontaminadas, que vuelvan a su caudal, que hoy está desapareciendo, que los bosques vuelvan a abrazar a esas vertientes y con ellas florezca la palabra de los bosques, de los pájaros, de los insectos, de los hongos, de las piedras, todo aquello violentado por un pequeño grupo de poder que está en todos los lugares y que también ve a estas flores hermosas de las palabras poéticas como una forma de violencia para ellos porque les recuerda su violencia. Yo aprovecho de despedirme de esta conversación, de los compañeros, amigos mexicanos que están escuchándonos, de ti, Helicura querido, y decir que desde niña hasta ahora lo que ha sostenido la fe en los demás y en lo que viene es la poesía y todo lo que ella contiene, que ha estado llena del contenido que tú has mencionado, y también yo los invito a leer poesía y a encontrarnos en ese campo florido. Bueno, un agrado, querida Rosa Betty. Muchos saludos a tu gente. Un agrado de haber estado con todas las personas de todas las nacionalidades que nos puedan haber escuchado. Como alguien dijo, diría ahora, la conversación es una salva por el porvenir. Entonces, la invitación es a conversar. Y por eso, infinitas gracias por esta posibilidad, por esta oportunidad. Pentren Mañún, Peucale Cayael.